Bienvenidos, mi nombre es Mayfer y en este video quiero compartir con ustedes una experiencia beneficiosa que viví durante mi visita a la biblioteca del Museo Antropólogo y de Arte Contemporáneo aquí en Guayaquil. En esta ocasión me enfoqué en aprender más sobre la cultura real alto, una de las más antiguas y representativas del periodo formativo en la costa ecuatoriana. Lo que más me llamó la atención de esta cultura son las figurinas en cerámica. Se las halló en la fase Valdivia II, en Real Alto, y tienen de común con las piedras el representar tanto una mujer voluptuosa como un falo explícitamente configurado. En esta fase se empiezan a presentar en cerámica, como en caliza suave, figurinas explícitamente femeninas, y a estas figurinas se suman otras claramente masculinas. Aquí podemos observar una cerámica bien hecha, cuyo inventario lo constituyen tres formas básicas: un cuenco, una olla chata de labios doblados y una vasija de cuello alto e inciso para líquidos, las que desde sus inicios presentan el uso de engobe rojo y que llamamos Valdivia fase 1. Las figurinas son restos arqueológicos de arte mobiliar característicos de la sociedad Valdivia. Son realizados en piedras, con o sin incisos grabados sobre pequeños cantos rodados o tallados en caliza blanda, representando mujeres voluptuosas dentro de una forma fálica y en cerámica. Lo que también me llamó la atención son los banquillos de chamanes, como los que todavía se usan en las tierras bajas de Sudamérica y el Caribe. En Real Alto, aparte de las figurinas sentadas en banquillos de chamanes desde Valdivia, hacen su aparición figurinas que representan personajes de importancia con vestimenta ritual. Visitar la biblioteca del Museo Antropológico Contemporáneo fue una experiencia enriquecedora que me permitió profundizar en el conocimiento de las culturas ancestrales del Ecuador, especialmente en la cultura real alto. Aprendí que las figurinas de arte mobiliar no eran simples objetos decorativos, sino representaciones cargadas de significado, ligadas a lo espiritual, lo femenino y lo ritual. También comprendí la importancia del trabajo arqueológico de documentar para reconstruir la vida de sociedades que no dejaron registros escritos, y cómo la biblioteca cumple un papel fundamental en preservar y difundir ese conocimiento. Buenos días, hoy quiero presentarle uno de los descubrimientos arqueológicos más conmovedores y representativos del periodo precerámico en Ecuador. Los amantes de Sumpa, este hallazgo realizado en la península de Santa Elena muestra los restos de un hombre y una mujer que fueron enterrados juntos hace más de 6.000 años, abrazados en una posición que transmite una fuerza carga emocional. Más allá de un simbolismo romántico, este entierro revela importantes aspectos de la cultura Las Vegas, como sus prácticas funerarias, sus creencias espirituales y el valor que daba a los vínculos humanos. Los amantes de Sumpa no solo representan la historia de afecto antiguo, una de las piezas más significativas de la cultura Las Vegas es el entierro de los amantes de Sumpa, un descubrimiento en la península de Santa Elena. Este hallazgo arqueológico muestra los esqueletos de un hombre y una mujer sepultados juntos en una posición íntima, lo que se sugiere una práctica funeraria simbólica y compleja para la época alrededor del año 4000 a.C. Es importante porque demuestra que ya existían ritos y funerarios elaborados, un fuerte sentido de la comunidad y posiblemente creencias sobre la vida después de la muerte. Además, sobre sus cuerpos se colocaron piedras grandes, posiblemente como ofrendas, lo que refuerza la idea de un pensamiento ritual. Este entierro no solo representa el afecto humano, sino que también la organización social y espiritual temprana de una de las primeras culturas del Ecuador. Mi experiencia en el Museo Presley Norton. Visitar el museo fue una experiencia increíble que me permitió conocer más sobre la historia y la cultura del Ecuador.
La colección de cerámicas y objetos de la cultura machalía me fascinó con su belleza y complejidad, especialmente considerando que la cultura floreció durante el periodo formativo medio. Me gustó especialmente la joya de cerámica con diseños geométricos, grabado en su cuerpo superior, que me hizo sentir como que se estuviera viendo un pedazo de historia viva. También me impresionó la figurina antropomorfa fragmentada con diseños en líneas finas rojas y la botella de cerámica que representa una lechuza, cada una con su propia historia y significado. La creatividad y la habilidad de los artesanos que la crearon es verdaderamente admirable. Al recorrer las salas del museo, pude sentir la energía y la pasión que se esconde detrás de cada pieza y comprender mejor la importancia del periodo formativo en la formación de la cultura del Ecuador. La visita fue emocionante y enriquecedora, y me siento afortunada de haber podido conocer más sobre la cultura machalí y su rica historia. Sin duda, el Museo Presley Norton es el lugar que recomiendo visitar a todos aquellos que estén interesados en la historia del Ecuador y su cultura. Con el propósito de profundizar en el estudio de las culturas precolombinas del actual territorio ecuatoriano, realicé una visita al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Esta experiencia forma parte del proceso investigativo centrado en la cultura valdivia, una de las civilizaciones más antiguas de América. Y durante el recorrido que hice en el museo tomé varias notas, tomé fotos y observé de cerca varias piezas arqueológicas pertenecientes a esta cultura, lo cual me permitió complementar la información teórica con una apreciación directa de los objetos materiales que conforman su legado. El período formativo se refiere a un período crucial en el desarrollo de las sociedades donde se establecen los fundamentos para las culturas más complejas que posteriormente se desarrollaron en este período, que suele ubicarse entre el 3500 hasta 500 a.C. y se caracteriza por la transición hacia la agricultura, el desarrollo de la cerámica, la construcción de asentamientos y la organización social más compleja. En la parte de las cerámicas, la representación visual de las cerámicas valdivias que datan de 3500 a 1500 a.C. constituye uno de los estilos decorativos más antiguos y complejos de Sudamérica. Este estilo se distingue especialmente por el uso de técnicas de incisión en la arcilla antes de someterla al fuego. Los motivos decorativos se concentran mayormente en el cuello y el hombro de las vasijas, formando bandas horizontales que unen a la pieza. Para la técnica de incisión se empleaban herramientas afiladas hechas de hueso, madera o caña, que producían surcos entre 1 y 3 milímetros de profundidad. Entre los motivos más comunes se hallan las líneas horizontales paralelas que el 60% de los casos que han reportado, patrones entrelazados que crean retículas y diseños en zigzag que pueden aludir al agua en movimiento. Las piezas como ollas, vasijas y platos muestran una evolución en el estilo, comenzando con diseños geométricos y simples en las etapas iniciales y avanzando hacia elaborados patrones simbólicos en las fases finales. Cada clase de envaso muestra diseños gráficos particulares que están relacionados con funciones prácticas y con significados sociales y rituales. La cultura valdivia abarcó amplias áreas en lo que son hoy las provincias costeras de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y El Oro, llegando incluso hasta las laderas de la cordillera occidental. Los valdivianos exhibieron una notable habilidad para desplazarse, formándose como un significativo centro de intercambio cultural y comercial no solo en las zonas norte y sur de Ecuador, sino también en lugares tan distantes como Mesoamérica y el norte de Perú. A continuación hablaremos de las Venus de Valdivia. En el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, las estatuillas de Venus de Valdivia se consideran algunas de las obras más representativas de la cultura valdivia, y su análisis visual nos ofrece la oportunidad de indagar en los significados simbólicos, espirituales y culturales de estas figuras. La mayoría de estas estatuillas son sólidas y su tamaño es bastante pequeño, alcanzando como máximo entre 10 y 12 centímetros de altura.
Sin embargo, en ocasiones se encuentran algunas piezas más grandes que son huecas. Dentro de estas figuras más grandes hay algunas que muestran un abdomen prominente similar a un estado de gestación y contienen en su interior una pequeña piedra o semilla que al ser agitada producen un sonido similar a un sonajero. Las figuras tienen caderas anchas, senos prominentes y vientres abultados, lo que sugiere una fuerte énfasis en la fertilidad y maternidad. Simbolizan la capacidad de dar vida y la de reproducirse. En una sociedad agrícola como la cultura valdivia, la fertilidad era crucial tanto para la tierra como para las personas. Estas estatuillas podrían haber sido símbolos de prosperidad, abundancia y bienestar. El énfasis de los senos y vientres sugiere que un reconocimiento del papel central de la mujer en la reproducción y la continuidad de la vida. Las Venus de Valdivia podrían ser representadas como madres ideales o incluso como la diosa madre, asociadas con la protección y la fecundidad. El periodo de desarrollo regional abarca aproximadamente entre los la cultura Jamacoaque. Esta cultura se ubicó entre Manabí y Esmeraldas, desde 350 años antes de Cristo hasta el periodo de la conquista. Esta cultura sobresalió por su arte policromado y su rica iconografía. Utilizan la cerámica para representar personajes importantes como chamanes, guerreros y líderes políticos o religiosos. En el MAC se encuentran figuras que muestran personajes elaborados con tocados, adornos y escudos que representan jerarquía y poder. Rostros pintados y decoraciones corporales, símbolos de transformación espiritual, conexión y la conexión con la naturaleza y roles de rituales en la comunidad. Tenemos a la figura del hombre robusto. Esta figura con rasgos exagerados. Es un personaje robusto, con piñas en la cabeza y de cabello maíz. Representa a un agricultor de Jamacoaque. En la cultura, las figuras humanas a menudo están representadas con atributos divinos o rituales. Pueden simbolizar un ser divino o un chamán en trance, capaz de comunicarse con el mundo espiritual. Este hombre robusto es la representación de un agricultor en Jama. Es un agradecimiento por la abundancia que tiene la madre tierra. Sus piñas y raíz significan que la tierra todavía es fértil y se le agradece por eso. Vaso ceremonial. Esta figura es uno de los elementos animales, con una cabeza de zarigüeya en la parte superior. La postura y los detalles sugieren una figura ritual o ceremonial. Esta combinación de características de animales, comedor de maíz, representan el poder del territorio. Es un agradecimiento al ecosistema. El comer maíz manifiesta que hay una tierra sana. El agradecimiento de Jamacoaque a la tierra por su fertilidad y el territorio próspero que les regaló. El hombre sentado en un ritual. El hombre en la cultura Jamacoaque a menudo tiene un significado simbólico. Puede representar diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, puede simbolizar la fertilidad, la prosperidad o la conexión con la tierra.
Este hombre sentado en raíces agradece a la naturaleza. Sus raíces significan la conexión mística y el control sobre la naturaleza. Esta figura es un agradecimiento por la abundancia de los alimentos. Las imágenes muestran la rica iconografía de la cultura Hamacoaque, caracterizadas por la combinación de elementos humanos y animales, la representación de seres mitológicos y la atención al detalle en presentaciones de la anatomía y la expresión. Estas características reflejan la complejidad de las creencias religiosas y rituales de estas culturas antiguas. Realización a la visita al Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo conocido como el MAC, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Guayaquil. Mientras realizaba el recorrido durante el museo, pude visitar todas sus salas, las cuales están presentando las culturas precolombinas como las áreas de exhibición permanente, la cual me ayudó mucho para poder entender y comprender mejor sobre el desarrollo histórico y artístico de los pueblos indígenas del Ecuador, los cuales incluyen presentaciones de cerámica, jarras decorativas, entre otros. Pero mi enfoque fue especialmente en la cultura bahía. Todo este periodo de tiempo pasamos al periodo de desarrollo. La cultura bahía, una antigüedad que data aproximadamente desde los 600 años antes de Cristo hasta los 600 años después de Cristo. La cultura bahía ocupó esos amplios territorios de clima trópico lluvioso, los cuales se extendían desde las estribaciones de la cordillera de los Andes por el este hasta el Océano Pacífico por el oeste, y desde Bahía de Caracas por el norte a lo que actualmente su límite es con la provincia de Manabí y Guayas por el sur. Botella, motivo decorativo ofiudomorfo. Esta pieza de cerámica con su forma globular y cuello estrecho se destaca por una figura antropomorfa en la parte superior, ya que sus rasgos faciales son bastante marcados, con sus ojos cerrados y una boca amplia que se entrelaza con elementos serpentinos. Los motivos ofiudomorfos se encuentran a través de las líneas curvas grabadas que recorren el cuerpo, imitando escamas y movimientos fluidos, y acompañados con patrones geométricos como zigzag y puntos que podrían representar a una serpiente en movimiento. Estos diseños acentuados con incisiones blancas sobre una superficie oscura, la cual está lograda por una cocción reductiva, sugiere que la serpiente simboliza la fertilidad, regeneración y una conexión con el mundo subterráneo o acuático. Mi visita al MAC fue una experiencia que no solo robusteció mi investigación académica, sino que también me ayudó a apreciar de manera más profunda el patrimonio arqueológico del país. Y al observar personalmente las piezas que dan testimonio de la creatividad, espiritualidad y complejidad de las sociedades anteriores en nuestros ancestros. Cerámica antropomorfa. La figurina antropomorfa sedente. La figurina antropomorfa sedente es una pieza fascinante que revela mucho sobre su mundo espiritual y social, la cual está hecha de arcilla y se destaca por sus rasgos faciales exagerados, como una nariz prominente y los ojos cerrados, lo cual sugiere que podría estar en un estado de meditación o conexión con lo divino. El toque decorado con motivos en forma de concha o elemento saliente, lo cual representa que probablemente formaría parte de una jerarquía de gran importancia, lo cual resalta la importancia de los roles rituales de la sociedad costera. Su postura con las piernas cruzadas y las manos levantadas, la cual está cargada de un significado ceremonial. Este posicionamiento puede interpretarse como un gesto de reverencia o de ofrenda a entidades espirituales. Estas características sugieren que la figurina podría ser un homenaje a un ancestro venerado o a un espíritu guardián. Su presencia en las ceremonias refuerza su estatus como de objeto sagrado. Sus colores naturales de la arcilla y a veces acentuados con pigmentos, los cuales añaden un valor estético y simbólico. La cultura tolita, también conocida como la Tolita Tumaco,
Floreció en el año 500 a.C. y el 500 después de Cristo, en lo que hoy es el noroeste del Ecuador y sur de Colombia. Fue una sociedad profundamente espiritual en el que el arte no era meramente decorativo, sino un lenguaje para narrar los vínculos sagrados entre el ser humano y la naturaleza y el cosmos. El jaguar, puente entre mundos. Uno de los símbolos más poderosos en la cosmovisión tolita fue el jaguar. En sus esculturas, este animal no aparece solo como un depredador imponente, sino como una entidad espiritual. En figuras como la conocida pieza El Jaguar, hallada en Esmeralda, se refleja una visión mística. El jaguar es más que carne y colmillo. Es espíritu guardián, señor de los bosques y mediador entre lo visible y lo invisible. Esta figura cuidadosamente modelada en cerámica funciona rasgos humanos y felinos, la cabeza con sus ojos abiertos, colmillos expuestos y expresiones intensas. Revela un estado de trance. Las ojeras humanas y los apéndices cónicos sobre el cráneo podrían representar la sensibilidad extrasensorial de los chamanes, su capacidad para oír y ver más allá del mundo tangible. El cuerpo en alerta, la cola erguida y las garras tensas narran una historia de poder contenido, como si el espíritu del jaguar habitara momentáneamente en el cuerpo del hombre durante el ritual. La figura zoomorfa, que representa en otra pieza antropomorfa, continúa esa narrativa ancestral. Aunque tiene forma humana, su cabeza, ojos y postura revelan algo más profundo. Está en una transformación, podría ser un chamán atrapado en un momento de trance, o tal vez un dios encarnado en un bar. Su boca abierta no solo grita, canta y boca despiertan. Sus ojos no solo observan, atraviesan dimensiones. El legado de la cultura tolita no solo está en sus figuras de jaguares, en su cerámica sofisticadas o en sus técnicas metalúrgicas avanzadas, está sobre todo en su mirada integradora del mundo, en la forma en que sus artistas auténticos sabios lograron capturar la profundidad del alma humana, fusionando con el espíritu de la naturaleza. Cada pieza de la tolita es un testimonio del deseo humano de entender lo invisible, de darle forma a lo sagrado, de no olvidar que alguna vez fuimos como un jaguar, con la selva, con la tormenta. Gracias. Periodo de integración cultura huancavilca. Los huancavilcas aseguran que ellos descienden de un tigre y de dos diosas de la fertilidad, Sacachín y la Tetona. Pese al paso de los siglos, esa creencia pervive, donde toma fuerzas y se rememoró en el pasado, donde esta es una herencia de identidad para varios pueblos que son acentuados en la provincia de Santa Elena. Los huancavilcas es una cultura precolombina del litoral ecuatoriano, donde habitaron entre los años 600 y 1534 después de Cristo. También ellos superaron las arremetidas contra los incas, quienes trataron entre algunos intentos fallidos, determinaron que los huancavilcas eran inconquistables. Sin embargo, frente al poder de los españoles, quienes finalmente vencieron y con ellos exterminaron una gran parte de costumbres, su idioma y creencias. De integración tenemos la silla en U. El arqueólogo Juan Gijón explicó que dentro de varios resultados que hizo en un estudio, se procedió a la comparación en campo, generando una serie de datos que se sugerían la presencia de varias edificaciones prehispánicas en el sector de Pepa de Uso. Uno de los hallazgos fue esta silla en U, perteneciente a la cultura manteña.
Las Sillen-U se consideraban un símbolo asociado al poder o al alto nivel jerárquico, religioso, político y cultural. Son piezas esculpidas, un solo bloque de piedra, arenisca, zeolita o en otra más una roca muy dura. Esta pieza iconográfica hoy en día no solamente es utilizada en las culturas ecuatorianas, sino también entre varias culturas extranjeras. Es un arte precolombino que hoy en día llama mucho la atención, al ver que por medio de estos asientos se distinguían entre clases sociales, entre las personas y grupos jerárquicos antiguos. En este caso, yo visité el Museo Municipal de Zaruma, que se encuentra ubicado en el centro histórico de la ciudad, en las calles 9 de Octubre y Plaza de la Independencia, en Zaruma, en la provincia del Oro. Este museo fue creado el 17 de julio de 1974 con el apoyo del Departamento de Cultura del Banco Central del Ecuador. Este museo alberga una colección de más de 800 piezas que abarcan los periodos de integración colonial y republicano. Pero en este caso nos basaremos a las hachas de cobre y de metal de este museo, ya que estas eran utilizadas por la cultura inca y posiblemente a culturas precolombinas locales como los cañaris, quienes habitaron la región antes de la llegada de los. Respecto a la iconografía de estas hachas, podemos decir que su elaboración era mediante pulimiento, logrando filos curvos y simétricos, ideales para cortar madera o trabajar en la tierra. Tenían diferentes formas, como las hachas ceremoniales en forma de T y las funcionales con hojas en forma de L. Además de eso, eran utilizadas en rituales y ceremonias, así como para fines prácticos como el corte de madera o la producción. Y finalmente podemos decir que este museo está lleno de mucha historia debido a cada una de sus piezas.